¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nueva cuenta a la biblioteca. El día de hoy me gustaría mostrarles algunas de las consolas que tengo. Me gustaría compartirles todas estas consolas que pues les he invertido algún tiempo jugando esos videojuegos que todos amamos, que todos nos gustan. Y me gustaría enseñárselas para que vean cómo realmente cada una de ellas tiene diferentes características, cada una tiene lo suyo, por decirlo de alguna manera. Y me gustaría al final enseñarles cuál es mi consola favorita portátil de todos los tiempos. Entonces, acompáñenme y comenzamos. Vamos a empezar con el PS Portal. A ver, aquí una aclaración. Yo sé que pues no es una portátil, básicamente es un control con una pantalla. Pero la verdad, qué control y qué pantalla. Este es uno de los mejores, yo puedo decir, portátiles que hay sin ser una portátil como tal. La pantalla, 8 pulgadas, 1080p, 60 cuadros por segundo. Y obviamente esto se conecta a tu PlayStation 5. Entonces con eso tienes prácticamente toda la librería de tu PlayStation 5 de manera portátil. Pero ¿por qué me gusta este? Bueno, prácticamente como ustedes pueden ver es muy ergonómico. Yo creo que es la portátil más ergonómica que existe. Puedes jugar por horas y es completamente cómodo. La verdad es que eso a mí me fascina mucho. En cuanto a la batería, bueno, realmente no es la mejor batería que puede existir. Te puede durar alrededor de más o menos unas 2 horas, dependiendo también un poco del juego que estés jugando. Pero bueno, es bastante aceptable. Vamos a decir que 2 horas y media, dependiendo un poco del juego. Otra de las cosas que también me gusta, pues obviamente es todos los juegos que tienes en tu PlayStation 5, pero también los de tu PlayStation 4. Los puedes jugar de manera portátil. Y la verdad es que la pantalla se ve preciosa. O sea, es una pantalla que realmente está muy bien hecha, de gran calidad. Y es algo que realmente vas a disfrutar mucho. ¿Qué tan portátil es? ¿Es realmente portátil? Como ahora sí que su nombre lo dice. La realidad es que no. Y lo primero que tienes que tener en cuenta es que obviamente tienes que tener una conexión de Wi-Fi para poder jugar con tu consola o con tu PS Portal. Entonces la verdad es que sí es cierto, puedes irte por ejemplo a cualquier lugar donde tengan Wi-Fi, mientras tu consola PlayStation 5 esté prendida, puedes conectarte, pero la verdad es que no es lo más óptimo. Sí es un poco difícil a veces lograr una buena conexión haciéndolo de esa manera, y la realidad es que eso le quita totalmente la portabilidad. Pero si eso no te importa y lo tuyo es, por ejemplo, como yo, estar en tu sillón o en tu cama acostado jugando, esto es una maravilla. Totalmente se los recomiendo. La verdad es que esta es una de las mejores inversiones que pueden hacer si te gustan los videojuegos. Y sobre todo, a mí me encanta jugar en esta consola o en este mando juegos como Dragon Quest. Todos estos juegos que son RPGs, por ejemplo los Final Fantasy, toda la colección, por ejemplo del 1 al 6, que no requieren tanto poder, se juegan bastante bien. Y la verdad es que es muy cómodo estar en esta pantalla, es bastante ergonómico como les decía, y es una de mis favoritas. La verdad es que es algo que me encanta. Hasta el diseño se me hace bastante moderno, me gusta mucho. Obviamente está basado en el PlayStation 5. El único detalle que un poco a mí no me gusta es que para conectar, en este caso audífonos, no se puede de manera Bluetooth o no se puede a través de Bluetooth. Sí tiene un puerto, aquí está, tiene un puerto para que conectes, un puerto 3.5 milímetros. Puedes conectar tus audífonos de manera alámbrica, tendrían que ser algunos audífonos alámbricos. Y eso es lo que realmente no me convence tanto, porque cuando se trata de inalámbrico, únicamente los audífonos de Sony son compatibles. En este caso, los audífonos específicamente de PlayStation 5. Y eso sí, un poco no me agrada. Pero por todo lo demás, les puedo decir que básicamente es tener tu control PlayStation 5 con tu pantalla y es precioso, es hermoso este control. La verdad es que a mí es una de las cosas que más me ha gustado dentro de lo que es el PlayStation 5, que puedes prácticamente jugar cualquier juego. Y además les digo, miren, la pantalla se ve preciosa, es algo que realmente vas a disfrutar mucho. Esta es mi primera recomendación en cuanto a portátiles. ¿Qué tanto le he jugado? Realmente les puedo decir que aquí he jugado alrededor de unos 10 juegos completos y lo he disfrutado bastante. No es la portátil que más tiempo le he dedicado,
pero sí es una portátil bastante agradable para jugar. La siguiente que les quiero recomendar en este caso es la ROG Ally. Esta es la primera versión, existe ya una segunda versión que es la ROG Ally X. Básicamente la diferencia es que tienes un poco más de RAM, me parece, y un mejor procesador. Entonces realmente esta fue la primera generación, por llamarlo de alguna manera. Es una consola bastante buena, pero prácticamente aquí ¿qué puedes jugar? Puedes jugar todos tus juegos de PC, aquí puedes ejecutar Steam, puedes tener por ejemplo, toda tu librería de videojuegos de PC y todo, por ejemplo, este servicio de Electronic Arts, todos esos servicios. Yo realmente lo utilizo básicamente con Steam. También puedes jugar Xbox Game Pass sin ningún problema. También tengo mi Xbox Game Pass aquí instalado. Y la verdad es que, ¿qué les puedo decir de esta portátil? Primero, la ergonomía no es la mejor. Para ser sinceros, no es la mejor. Se siente un poco pesada. Realmente, si ustedes pueden ver en la parte de aquí, tiene un poco estos mangos, por llamarlo de alguna manera. Y eso hace que la puedas agarrar de una mejor manera. Pero la realidad es que no se siente tan cómoda. Si tú quieres jugar un juego FPS o un first person shooter en esta consola, después de un rato sí se siente un poco cansada. La verdad es que no es lo más ergonómico que existe. Pero sobre todo el peso, creo que el peso es la mayor desventaja de esta consola. En cuanto a la batería, va a depender mucho del juego que estés jugando como tal. Si es un juego de última generación, no te va a durar más de una hora. Prácticamente se va inmediatamente. Pero si juegas algo como por ejemplo Chrono Trigger, que es el juego que tengo aquí, pues sí te puede durar alrededor de unas 2 horas sin problema. Y eso la verdad es que está bastante bien. ¿Dónde disfruto más esta consola? Pues de manera portátil les puedo decir que es un poco difícil porque en realidad necesitas estar cargando o llevando tu cargador. Entonces la realidad es que lo mejor es siempre en tu casa, disfrútala cuando estés acostado jugando. Y la realidad es que a mí me gusta, por ejemplo, un poco ir a veces a la biblioteca y jugar ahí de vez en cuando, estar jugando un rato. Y creo que es bueno. Al final el equipo sí te puede durar unas 2 horas, como les decía, y lo puedes disfrutar bastante. Otra de las cosas que me gustaría comentarles acerca de esta consola, realmente un punto que sí hay que tener en consideración y creo que es en contra. Básicamente, cada que tú instalas un juego nuevo, tienes que hacer a través de, en este caso, esto que está aquí, que se llama esta aplicación, que es por default por Asus o en este caso Republic of Gamers, y se llama Armoury Crate. Lo que tienes que hacer es cada vez que vas a jugar un juego, tienes que estar haciendo el layout de todos los botones, tienes que estar programando todos los botones porque por default viene con teclado, viene adaptado al teclado. Y básicamente los controles aquí no hacen absolutamente nada. Tienes que forzosamente programar cada juego cada vez que lo inicias por primera vez, solamente la primera vez. Lo programas y ya después puedes volver a hacerlo. Pero a mí eso no me gusta, me molesta mucho tener que estar invirtiendo unos 15 minutos antes de cada juego. Cada que instalo un juego, tener que volver a programar o tener más bien que programar todos los botones. Eso no me agrada tanto. Pero bueno, en general es una muy buena consola. Yo se las puedo recomendar bastante. Y la verdad que tanto le he jugado bastante. Esta consola, por el hecho de tener el Xbox Game Pass aquí, realmente muchos de los juegos en 2D, Metroidvanias que existen. Aquí, por ejemplo, terminé Hollow Knight. Realmente en este tipo de juegos lo van a disfrutar bastante. Entonces, totalmente recomendable. Podría decir yo que es una de mis consolas, no es la favorita definitivamente, pero sí está en el top 3 de mis consolas favoritas. ROG Ally se las recomiendo bastante. La siguiente consola que les quiero presentar es el Switch 2. Tiene más o menos alrededor de unos 2 meses que salió, tal vez un poco más. Pero esta consola ahorita les puedo decir que tiene un gran potencial. ¿Qué tanto la he disfrutado hasta ahorita? Bueno, aquí prácticamente terminé el Cyberpunk 2077. La verdad es que fue bastante... Me gustó jugarla aquí de una manera portátil, se sintió bastante fluido. La realidad es que la consola es bastante... Vamos a decir que no es la más poderosa obviamente en el mercado, pero es lo suficientemente poderosa para tener una buena experiencia jugando Cyberpunk 2077.
¿Qué me gusta mucho de esta consola? El peso sí se siente un poquito más pesada que el Switch, pero en realidad no es tan molesto. Y algo que me gustó ahora del Switch 2 es que los sticks, los joysticks en este caso, los hicieron un poco más grandes. Entonces yo tengo las manos un poco grandes y la verdad es que con eso para mí fue muchísimo más cómodo. Ahorita en este momento realmente le he estado utilizando mucho para jugar Mario Kart World y la verdad es que se ha portado bastante bien. Me gusta mucho el diseño. Es un poco pronto para decir si va a ser mi consola favorita o no, pero al menos tiene un gran potencial y eso es por todos los juegos que vienen y toda la cantidad de juegos que se pueden jugar del Switch 1. Realmente creo que una de las mejores características que también tiene esta consola es la batería. Sí, no es la mejor, pero yo les puedo decir que dependiendo del juego que ustedes estén jugando, por ejemplo el de Cyberpunk 2077 puede jugar alrededor de más o menos, sí alcanzó las 2 horas jugando en un modo optimizado. Y Mario Kart World jugué alrededor de casi 2 horas y media, un poco más, y todavía le quedaba alrededor del 30% de la batería. Entonces la batería no es tanto el problema de esta consola. Me encanta la pantalla, es una pantalla bastante grande, una pantalla que tiene una muy buena definición. Obviamente es una pantalla 1080 a 60 cuadros por segundo también. Y bueno, aquí realmente les digo, es algo todavía un poco pronto para poder ya definir si esta es la consola, la mejor consola portátil que existe o no, pero al menos tiene muy buenas características hasta el momento. Otra cosa que realmente me gusta mucho de esta consola es que tiene, si ustedes pueden ver, tiene las dos entradas USB, una abajo y una arriba, o aquí la pueden ver, y eso es muy bueno porque hay veces que, por ejemplo, ya se te va a acabar la batería y la puedes estar cargando mientras juega. Y algo de lo que no me gusta, por ejemplo, en otras consolas como el ROG Ally que les había presentado antes, es que el cable viene aquí y tienes que estar sujetándolo con la mano para que no sea estorboso. Aquí en este caso lo puedes colocar en la parte de abajo y es muchísimo más cómodo estar jugando con el Switch 2. ¿Qué tanto lo he jugado? Les decía, pues aquí terminé el Cyberpunk 2077. Mario World sí lo he jugado bastante en portátil y la verdad es que sí, también creo que es algo bastante cómodo de jugar aquí. En este caso Donkey Kong Bonanza no lo jugué mucho aquí, se me hizo un poco incómodo por los controles. La verdad es que no me logré acostumbrar tanto, mejor decidí jugarlo de manera conectado a la televisión, o en este caso a la pantalla, y fue muchísimo más cómodo para mí. Ahorita pues básicamente son los únicos 3 juegos que tengo. Creo que es muy pronto todavía para ya poderles decir si es mi consola favorita o no, pero a este momento al menos les puedo decir o les puedo hablar buenas cosas del Switch 2. Realmente creo que es una consola que si a ustedes les gustan los videojuegos ya deberían de pensar en poderse hacer de una de estas. Al final pueden jugar todos los juegos de Switch, entonces creo que realmente es algo que vale la pena. La siguiente consola que les quiero presentar es el Switch 1. Es el original, la primera versión que salió. Esta consola le tengo mucho cariño. Jugué un montón de juegos aquí. Realmente es una de las consolas en las que más he pasado el tiempo y lo jugué de manera portátil. Hay tantos juegos que realmente son memorables en esta consola. ¿Qué es lo que me gusta mucho de esta consola? Bueno, recuerden que esta consola salió en el 2017, entonces en esa época realmente no había tantas portátiles y en ese momento pues era algo bastante, ¿cómo decirlo? Pues era muy bueno tener todo ese poder en esta pequeña consola portátil, que además la batería duraba bastante. Imagínense poder jugar los Zelda, Mario, todo aquí de manera portátil y con esta calidad de pantalla era una de las mejores cosas que había en ese momento. Esta, como ustedes pueden ver, ya es un poquito viejita esta consola, dio mucha batalla, me encantaba esta consola, pero ahorita sí, la verdad, si la comparas con otras consolas que ya les he mostrado, ya realmente se siente un poco vieja la pantalla. Incluso les puedo decir que sí, inmediatamente sientes un cambio. Si estás jugando, por ejemplo, el PS Portal y pasas a jugar esta consola inmediatamente, sí, sientes inmediatamente cómo es un cambio radical, donde ya esta pantalla se siente un poco más vieja, los colores se sienten ya no tan brillantes, pero al final hay que entender que bueno, tiene 8 años de haber salido y pues bueno, ¿qué juego mucho aquí? Realmente ya no juego prácticamente nada. Ya si quiero jugar algo que es de Switch, probablemente lo juegue en el Switch 2, se ve muchísimo mejor.
Y realmente otra de las cosas por las que ya no juego en específico esta consola es que sí fue víctima del drift. Entonces aquí a veces ya este Joy-Con no funciona bastante bien y ya realmente ya ni siquiera ya se puede jugar. Si quisiera jugar el Switch utilizando esta consola, tendré que conectar el Pro Controller porque ya realmente no es tan bueno. Pero bueno, en cuanto a batería, recuerden que duraba alrededor de también 2 horas más o menos. Dependía un poco también del juego que ustedes estuvieran jugando. Y le tengo mucho cariño, como les decía, a esta consola. Pero realmente ya creo que es una consola que se va a volver, o ya es prácticamente un clásico. Es la mejor consola en cuanto a ventas de Nintendo. Y creo que lo mejor de esta consola es toda la librería de videojuegos que hay. Hay alrededor aproximadamente de unos 15,000 videojuegos, contando toda la librería digital que existe. Y bueno, prácticamente aquí hubo remakes de todo. Ustedes pueden jugar aquí. Si ustedes, por ejemplo, son fanáticos de los RPG como yo, aquí van a encontrar uno de los mejores videojuegos que existen. Entonces, esta consola es totalmente recomendable. Tal vez ya este modelo no. Al final, si ustedes ahorita desean hacerse de un Switch 1, creo que esta sería no una buena opción. Lo mejor tal vez sería, dependiendo un poco de lo que busquen, pero podría ser la versión OLED o incluso también la versión, a mí me encanta la versión Lite, pero sí, creo que si ustedes a este momento deciden o están pensando en hacerse de una Switch, creo que este modelo ya no sería el más indicado. Yo les recomendaría prácticamente un Switch OLED o la Switch Lite. Este ya no como tal, pero eso no le quita la buena consola que fue durante todo este tiempo, y realmente les puedo decir que sí es fue una de mis favoritas, esta Switch 1 y en Nintendo. La siguiente consola que les quiero enseñar es el Analog Pocket. Esta consola salió aproximadamente hace 2 años, si no mal recuerdo, y es una versión o es una portátil de la compañía Analog. Y prácticamente aquí ustedes pueden jugar una serie de diferentes tipos de cartuchos. Pueden, obviamente, me parece que pueden jugar obviamente aquí el Game Boy Advance. También puede ser Game Boy Color. Y si no mal recuerdo, también me parece que el Swan está incluido en los videojuegos que pueden jugar. Yo realmente la compré porque una de mis consolas favoritas es el Game Boy Advance. Tengo una colección bastante amplia, se puede decir, de videojuegos de Game Boy Advance. Y creo que es la mejor manera en la que ustedes pueden jugar Game Boy Advance. Si ahorita ustedes tienen un Game Boy Advance como tal, realmente la pantalla, si es la primera versión, pues ustedes saben que tiene el problema de la retroiluminación, que no es tan buena, que más bien en este caso no es retroiluminación como tal, sino es hasta el SP. Y la verdad es que no es tan cómodo jugar con la primera versión. Y si ustedes se van por el SP, realmente a mí una de las cosas que no me gusta del SP es que es muy pequeño y realmente en largas jornadas de juego pues sí puede ser un poco incómodo. Lo que me encanta de esta consola es que la pantalla, primero que nada, es una pantalla con unos colores, pues se ve preciosa. Además de que es un poco más grande, pero sobre todo lo que más me gusta es que el videojuego como tal tiene el tamaño más o menos aproximadamente entre un Game Boy original y un Game Boy Color, y es cómodo. La verdad es que es bastante cómodo para estar jugando. Sé que esta consola tal vez no se puede comparar con un Switch o con un, por ejemplo, con el ROG Ally que les he presentado antes. Pero ¿por qué me gusta y por qué decidí incluirla? Porque les comentaba, para mí una de las mejores, o si no es que mi consola favorita en general, no solo hablando de portátiles, es el Game Boy Advance. Creo que fue una época en los videojuegos donde realmente, aparte de que había una gran oferta, los videojuegos que salieron para el Game Boy Advance, muchos de ellos eran de muy buena calidad. Obviamente también había juegos malos como en todo, ¿no? Pero creo que de los mejores juegos, y sobre todo que hubo muchos relanzamientos del Super Nintendo para el Game Boy Advance, y esa es la razón por la que decidí comprarme esta consola, porque creo que es la mejor manera ahorita en la que ustedes pueden jugar con cartuchos originales, pues el Game Boy Advance. Esa fue la primordial razón, y es por eso que se las recomiendo. En cuanto a lo que es, por ejemplo, la ergonomía, ya les comentaba que sí es bastante cómodo. Pueden ustedes estar jugando un buen tiempo y resulta bastante cómodo. Y en cuanto a la batería, no es mala. Les puedo decir que pueden jugar alrededor de unas 6 horas más o menos. Yo he estado jugando y aún le queda más o menos un 20% de batería. Entonces aguanta bastante bien, no hay tanto problema con la batería. Y en cuanto a los juegos, como les comentaba, pueden ponerle diferentes cartuchos del Game Boy, Game Boy Advance, Game Boy Color.
Me parece también que del Swan, no estoy tan seguro, se lo voy a revisar. Y algo de lo que sé que se le puede hacer es que ustedes pueden instalarle para emular videojuegos. La verdad es que yo no lo he hecho, no me llama tanto la atención la emulación de los videojuegos, al menos no para esta consola. La razón, les digo, por la que la compré era para jugar los juegos que ya tenía. Entonces no me llama tanto la atención el ponerle juegos, pero sé que se puede hacer. Si ustedes están interesados en eso, realmente creo que incluso podría ser una muy buena consola para que lo hagan. Al final, les digo, este formato que tiene la pantalla, los colores, es bastante bueno. ¿Qué tanto le he jugado? Les puedo decir que bastante. Es una de mis consolas que, les digo, el Game Boy Advance era de mis consolas favoritas. Entonces aquí he repasado mucho. Uno de los juegos que más juego es Mario Kart Advance. Este es uno de los juegos que aquí le he pasado en esta consola un buen rato. Super Mario Kart Circuit, me fascina este juego. Entonces también, algo importante, esa consola normalmente no es... Bueno, podemos decir que no es tan fácil conseguir. Ustedes la pueden ordenar en la página de Analog. Al principio inmediatamente se agotó. Ahorita, este momento, si ustedes van, está disponible. Me parece que únicamente en color negro. Estaba disponible hace unos días blanco y negro, pero ayer que estaba revisando la página de Analog, únicamente tenía el negro. Entonces, al final, ahorita todavía es, vamos a decir, relativamente fácil de conseguir directamente de la compañía que la está produciendo. En el periodo que desde que salió a que volvieron a resurtir, sí hubo una escasez y llegaban a tener unos precios increíbles. Realmente ahí sí no les conviene, no les aconsejo que ustedes la compren en reventa. Aprovechen ahorita que está disponible directamente con el fabricante para que obviamente puedan tener un mejor precio. Pero si a ustedes les gustan los juegos retro y pueden pasar mucho tiempo jugando, esta es la consola que yo les recomendaría. A mí me encanta mucho jugar los juegos, por ejemplo, de RPG. Aquí yo soy fanático, como les he dicho varias veces, acerca de los juegos RPG, y esta es una muy buena consola para jugarlos. Entonces, Analog, muy bien, totalmente recomendable. Les quiero presentar a mi consola favorita, el Switch Lite. ¿Por qué es mi consola favorita portátil? Bueno, yo esta consola la compré hace aproximadamente unos 3 años. Estaba realmente dudoso entre si comprarla o no. Ya tenía un Switch, el original como tal, y no sabía si realmente quería otro, pero hubo una buena oferta y dije, bueno, está bien, vamos a darle la oportunidad. La tomé más como una para mi colección que realmente pensando en que le iba a jugar bastante. Pero la verdad es que me llevó una gran sorpresa con esta consola. ¿Por qué? Hay muchas cosas que me gustan de esta consola. Lo primero es que su pantalla sí realmente no es la mejor. Yo entiendo esa parte, pero se me hace un buen tamaño y realmente aquí yo creo que la calidad de los colores es aceptable. A mí me gusta jugar mucho ese tipo de videojuegos en 2D y creo que es bastante bueno. Entonces eso fue lo que realmente me ha gustado mucho. Esta consola como tal, les puedo decir que es la que más he jugado en cuanto a Switch. Aquí es donde realmente le he invertido bastante tiempo en todos los videojuegos. ¿Por qué? Creo que lo mejor de esta consola es toda la cantidad de videojuegos que puedes jugar aquí. Tienes todos los Switch o todos los juegos de Switch físicos. Tienes toda la librería digital de Nintendo Online aquí. Y también puedes jugar la parte de los Nintendo Classics. Entonces aquí es donde realmente también he jugado mucho los Nintendo Classic. Todos los juegos de Nintendo aquí realmente les he metido un buen de tiempo. Creo que me gusta que es relativamente bastante ligera. El tamaño es adecuado. Un poco lo que no me gusta es los sticks. Se sienten un poquito realmente pues no tan, ¿cómo decirlo? Se sienten un poco flojos, por llamarlo de alguna manera. No se sienten tan estables como los del original, pero realmente no los ocupo mucho. Siempre utilizo más bien el D-pad y eso es lo que más me gusta de esta consola. Otra cosa también importante que me agrada es que su tamaño, les decía, no es tan grande. Esta es realmente la consola o el tamaño de consola portátil perfecto. Esto sí lo llevo, yo lo cargo cuando salgo, cuando por ejemplo me toca viajar. Esto es algo que básicamente es algo que siempre llevo en mi mochila. En un viaje largo es imprescindible mi Switch. Y algo que sí, así como tal originalmente no me gusta, es que es un poco incómoda. Pero encontré este case
que agrega un poco esta cantidad de espacio, por llamarlo de alguna manera, para que lo puedas sujetar de mejor manera. Y fue un cambio totalmente. Con esto la consola se siente súper cómoda. Esta es mi consola favorita de portátil, les puedo decir, de todos los tiempos, porque puedo jugar todos mis juegos favoritos de Super Nintendo, los del Game Boy Advance, los del Game Boy Color. Puedo jugar aquí también todo lo que es Switch, puedo jugar toda la librería que hay. Aquí también jugué Hollow Knight. Entonces realmente aquí la cantidad de juegos es impresionante, pero lo mejor de todo es que realmente cómoda, la batería le dura bastante. Yo les recomiendo totalmente que si ustedes no se han hecho ahorita de un Switch Lite, es perfecto el momento para que ustedes lo hagan. Ahorita ya pueden encontrar algunos de segunda mano muy baratos, y que la verdad es que esto se va a convertir en una joya en algunos años por la cantidad de juegos que ustedes pueden aquí jugar y lo bien que se siente al jugar en el Switch como tal. Algo que sí ya no me gusta tanto es que, por ejemplo, ustedes cuando navegan un poco en la tienda online, sí, el Switch ya se puede sentir un poco lento, como que ya le cuesta trabajo cargar todas las páginas, o en este caso la Nintendo Shop. Y realmente eso es algo que ya digo, bueno, entiendo, ¿no? Que también ya es un poco vieja la consola, o empieza a ser. Y pues esa parte sí no me gusta tanto, pero al final no es nada grave, no es nada que le quite o le demerite a la consola como tal. Les digo, totalmente recomendable esta consola. Yo les diría, háganse de una, ya no lo piensen más, háganse de una Switch Lite. Y esta es mi consola favorita. Y así terminamos este recorrido por esta pequeña colección de consolas. Espero que les haya gustado, la verdad me divertí mucho haciéndolo. Si les gustó, denle like y suscríbanse. Y bueno, nos vemos en el próximo video.